Sabely, conocimiento que compartir. Ni cero ni uno, el podcast de Lean Mind en el que hablamos sobre habilidades esenciales. Editado por Sabely. Me alegra darte la bienvenida a esta conversación con mi amigo José Carlos Gil. Conozco a José Carlos desde hace más de una década gracias a la comunidad Ágil y es una persona que lleva mucho tiempo en el sector tecnológico, muchos años como desarrollador, luego estuvo con sus propias empresas, Smoke and Brains y Outside, haciendo consultoría técnica y de organización para ayudar a compañías en todo tipo de procesos. Actualmente está como VP de Ingeniería en Lightful Connect, una empresa global que se especializa en conectar a personas con soluciones importantes como encontrar una casa, un coche o un trabajo. Su rol implica ocuparse de mejorar las capacitaciones técnicas y humanas de la empresa a un nivel global. Con los años y con la curiosidad y las ganas de aprender de José Carlos, debido a que ha pasado por diferentes roles, se ha ido formando en diferentes disciplinas. Es posible que la primera vez que yo oyese hablar de comunicación no violenta, un método de Marshall Rosenberg, fuera gracias a José Carlos y a José Torres, que en su día estaban muy involucrados en las comunidades, en los talleres, y que es un método que creo que tienen muy interiorizado. Gracias a esa formación y otras habilidades que José Carlos ha ido adquiriendo, pues ha montado un curso, un taller muy interesante que va sobre cómo comunicarse, cómo utilizar el lenguaje para tener unas relaciones sanas pues con uno mismo y con los demás, cosa que es interesante en cualquier ámbito de nuestra vida, no solamente en el laboral, pero que es especialmente útil en el trabajo en los equipos, en la familia, con los amigos. Son una serie de habilidades fundamentales que no se enseñan en la escuela. Así que la idea de esta conversación es que te sirva un poco conocer que existe eso, que tengas material y que escuches de su voz, de cómo él lo cuenta, la importancia y la utilidad que tienen todas estas habilidades, este conocimiento. Espero que te guste esta conversación y si es así, que lo puedas compartir en redes, que le des las gracias de alguna manera a José Carlos por compartir su tiempo y que te animes a saber más sobre estos temas, leer alguno de los libros que está en las notas del episodio o incluso si puedes apuntarte a este taller que será ahora en septiembre. Pues José Carlos, es un placer y un honor que estés en este programa de podcast. Me toca entrevistarte a ti, que tú me entrevistaste a mí hace algunos años con José Torres. Nada, bienvenido. Hace 1000 años de eso. No. Pues yo me acuerdo. Sí, ¿qué año sería eso? ¿En 2018 a lo mejor? Incluso a lo mejor antes, no lo sé. O antes. Oye, ¿qué pasó con aquel podcast? Hiciste unos cuantos episodios, ¿no? Hicimos 2, bueno, creo que 3, pero no llegamos a publicar. Y bueno, de esos experimentos, ¿no? Que empiezas con mucho interés y tal, y luego pues vas perdiendo el interés. Y yo creo que el otro día lo pensaba, ¿no? También, ¿no? Antes cuando me dijiste de grabar esto y tal. Y creo que tiene que ver también con no encontrar nuestra voz ahí, ¿no? Nuestra forma y tal. O tampoco darle suficiente tiempo, ¿no? A probar cosas hasta encontrarla. Y como no era fácil y tal, y además era un momento en el que, pues, no sé, ahora lo hacemos mucho en remoto, ¿no? Tú y yo estamos hablando en remoto y es bastante fácil y tal. En aquel momento, pues si te acuerdas, íbamos con los micrófonos, ¿no? Con una maleta, yendo a sitios, ¿no? Que lo grabamos en un hotel. Y pues había que desplazarse y no sé qué y tal. Y supongo que eso pues también era una fricción, ¿no? Que añadió al tema, aunque no creo que fuera solo eso, ¿no? Pero eso añadió. Así que sí, perdimos el interés y empezamos a hacer otras cosas. Nos pusimos a hacer, por ejemplo, juegos serios, ¿no? Juegos de cartas para otra aventura. Para hacer cosas de retrospectivas y para reuniones y tal, y nos dio más por aquello y otro experimento más pues que quedó un poco ahí en 2-3 episodios. Hicimos uno sobre budismo que no llegamos a publicar. Por ahí está. ¿Ah, sí? Sí, con una persona que conocemos
pues justo del ambiente de comunicación no violenta y tal, que es budista, Amanasiri Murcia, y no lo llegamos a publicar. Y de eso sí me arrepiento, de no haber como terminado al menos eso, ¿no? Y publicarlo. Pues sí, la verdad es que hubiera sido muy interesante eso, sí. Sí. Pues hay muchísimos temas de los que me gustaría que hablásemos en este episodio relativos al curso, bueno, a uno de los cursos que tienes. Y para entrar ahí, ¿cómo crees tú que nos afecta en la vida diaria, en las relaciones, el no saber comunicar lo que necesitamos o el no saber escuchar a los demás? El desconocimiento que tenemos a la hora de saber escuchar y saber hablar o escribir, comunicarnos, ¿cómo afecta eso a nuestras vidas? Bueno, de maneras diferentes, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que lo que hace pues es dejarse un poco atrás, ¿no? Entonces viven más por los demás, ¿no? Y no se miran a sí mismos. Pues verás, ¿no? Comportamientos del estilo de no, hacemos lo que tú quieras, ¿no? O para mí está bien, ¿no? Y entonces lo que ves son expresiones, ¿no? De gente que está pues continuamente cediendo, ¿no? Por ejemplo, sus propias necesidades y mirarse a sí misma, ¿no? Y es curioso porque son gente que solemos calificar con adjetivos que son como muy positivos, ¿no? Qué amable que es, ¿no? Qué buena persona, qué agradable, ¿no? Siempre dice que sí, ¿no? Y en realidad son personas que no están mirándose a sí mismos, ¿no? ¿Qué les pasa y qué quieren y qué es lo que les gustaría tener? Y en el otro extremo, si quieres, ¿no? Pues hay gente pues, que vive también su vida un poco inconscientemente, ¿no? Pues pisoteando, por decirlo así, ¿no? Las necesidades de otras personas, a veces de manera inconsciente, ¿no? O a veces sin importar mucho porque piensan o tienen un pensamiento de que eso no es tan valioso, ¿no? Como lo que están buscando. Y a veces es en nombre de algo, a veces es en nombre de es que yo tengo tal rol, ¿no? Yo soy el padre de la familia y entonces por eso tenemos que hacer lo que yo diga. O yo soy el CEO de la empresa y sé mejor que nadie lo que hay que hacer. O no sé, o yo tengo la verdad en forma de, pues no sé, de cualquier forma de pensar, ¿no? No sé, yo recuerdo, pues tú y yo hemos compartido, por ejemplo, mucho tiempo con temas de Agile o de Software Crafters o lo que sea, ¿no? Y creo que eso también se puede usar como una especie de herramienta, ¿no? Es que Agile dice que no sé qué, es que Extreme Programming dice que no sé cuánto, ¿no? Y entonces en lugar de vivir la vida que tú quieres vivir o de hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Pues hacer lo que dice en el libro de X o en el o tal, porque bueno, pues se supone que es la verdad absoluta, ¿no? Como si eso fuera una especie de religión que tienes que seguir, ¿no? Y al final, pues eso, por ejemplo, para mí es pues no tener en cuenta si quieres a los demás o no tener en cuenta a ti mismo, ¿no? Y eso es pues muy trágico, ¿no? Porque al final esas personas no tienen sus necesidades cubiertas, ¿no? Y suelen vivir pues una vida peor de la que a lo mejor podrían vivir si fueran más conscientes de eso, ¿no? ¿Y qué temáticas son las que mucha gente no conoce? Por ejemplo, una de ellas sabemos que es comunicación no violenta, que es el método, hasta donde yo sé, de Marshall Rosenberg como autor principal, que publicó su libro, hacía sus cursos y dejaremos eso en las notas del episodio. Y para mí fue algo que me cambió mucho la forma de expresarme y me cambió las relaciones. El conocer primero la CNV y luego el aplicarla. Es como un mundo, ¿no? Es decir, ¿cómo es que yo no sabía que esto existía, ¿no? Pues qué cosas no sabemos que existen y que tú sí introduces en tu curso. Bueno, aparte de la comunicación no violenta, diría que hay otro paradigma en el que tampoco entro muchísimo porque, bueno, cada uno de estos temas es un mundo en sí mismo, ¿no? Pero sí lo introduzco pues para que la gente lo entienda, ese paradigma y tal, es la justicia restaurativa, ¿no? Que es una forma diferente de entender, digamos, la justicia, ¿no? La justicia clásica es lo que llamamos la justicia punitiva, ¿no? La justicia punitiva pues busca que cuando alguien pues infringe una ley, ¿no? Está muy preocupado de cuál es la ley, ¿no? Que se ha roto. Y cuando se infringe esa ley, pues busca cuál es el castigo adecuado y apropiado para la ley que se ha infringido, ¿no? La justicia restaurativa habrá gente que la conozca, aunque quizá no con ese nombre o lo que sea, cuando lo que se hace en realidad es en lugar de
buscar el castigo y pensar en la ley, ¿no? Pensar más en cuál es si hay una comunidad donde se han roto relaciones o se han perdido cosas, ¿no? Si hay alguien que ya no tiene algo, ¿no? Sea lo que sea, que se ha producido un daño, pues lo primero que se busca es que todos tengamos conciencia de esa pérdida, porque en muchos casos, incluso en la justicia penal tradicional, la gente que es castigada expresa que no entiende a veces, ¿no? O que no comprende por qué ese castigo, ¿no? Se consideran de alguna manera, ¿no? Como que no han cometido ese delito o que no han tal. Eso quiere decir que no son conscientes del daño que se ha producido, ¿no? No quiere decir que no lo hayan producido, solo que el sistema no te lleva a tener más conciencia de que tú has producido un daño, ¿no? Y en la justicia restaurativa sí se busca mucho eso, ¿no? De que todo el mundo, y no solo víctima y agresor o los etiquetas que quieras usar, sino la comunidad entera, pues entienda, ¿no? El daño que se ha producido y tenga conciencia de cuál ha sido la repercusión de las cosas, ¿no? Eso es muy importante, que entendamos, ¿no? Cuál es el resultado de nuestras acciones, ¿no? Y que tienen consecuencias y que esas consecuencias las ha sufrido alguien. Y luego se busca más que hablar de la ley o de qué se ha infringido, qué norma es la que se ha roto, ¿no? Qué daño se ha producido y a quién y qué es lo que hay que reparar. Y luego se busca, dentro de lo posible, ¿no? Porque no todo el daño es reparable, que las personas que han producido ese daño o la persona que ha producido ese daño pues se haga responsable de intentar reparar todo lo posible ese daño después de tomar conciencia, ¿no? Del daño. Entonces me parece un paradigma, si quieres, que lo enseño, aunque lo enseño muy poco y entramos muy poco, porque si no el curso serían, en lugar de 12 sesiones, pues serían muchas más. Y yo tampoco me considero un experto en eso, ¿no? Quizá buscaría otra gente para que enseñase más eso. Pero me parece una alternativa muy interesante cuando hablamos de lo habitual, ¿no? Que es el castigo como forma de cambiar el comportamiento de las personas, ¿no? Que es una de las cosas que se habla mucho en el curso, ¿no? De la tendencia que creemos que es que, ¿no? Si tú te portas mal, ¿no? Pues lo que tienes que tener es el castigo adecuado, porque eso de alguna manera te hace aprender, ¿no? Que es una de las hipótesis, ¿no? Tal, y que desmontamos en el curso, ¿no? De que en realidad, pues yo creo, y otros autores también, ¿no? Y podríamos aquí hablar, si queréis, luego las referencias por muchos autores, que no, que en realidad el castigo no te lleva a aprender, te lleva mucho a odiar, ¿no? Y solo tienes que ver, pues, por ejemplo, el sistema de prisiones que tenemos y tal, ¿no? Cuánta gente realmente, ¿no? Sale de allí, pues, con una conciencia mayor, ¿no? Y sabiendo que ahora se dan cuenta de lo que les había pasado, ¿no? Por suerte algunas personas seguramente sí, pero no creo que el sistema lleve a más conciencia, ¿no? Y a que no se repitan cosas y tal, ¿no? Sino más bien a una especie de odio de me habéis castigado y ahora cuando salga, ¿no? Pues odio el sistema, ¿no? Odio lo que sea que tal. Y eso pasa también a escala más pequeña, ¿no? Cuando aplicamos castigos. Y curiosamente también premios, ¿no? Porque es un poco la otra cara de la moneda. A las personas, ¿no? Y entonces mucha parte del curso va primero de entender cuáles, ¿no? De tomar conciencia de cuáles son los antipatrones, si quieres, ¿no? de la comunicación, y luego de proponer alternativas, ¿no? Porque no se trata solo de decir todo mal, ¿no? Sino de decir, bueno, ¿y qué podemos hacer, ¿no? En lugar de, ¿no? ¿Qué cosas pueden sustituir esto, ¿no? ¿Qué podrías hacer tú en lugar de aplicar castigos o de pensar de esta manera, ¿no? Entonces es un poco la propuesta. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta porque ya me he ido a hablar aquí. Sí, súper bien, súper bien. Sabes que yo creo que, como hablábamos fuera de micro, que la espiritualidad la hemos dejado fuera por motivos históricos seguramente, y por una percepción muy sesgada de qué puede ser, pero en realidad las personas que se han considerado místicas o santas en diferentes religiones sí usaban eso de la justicia restaurativa, es decir que ¿sabes? Jesucristo no castigaba a la gente, ¿no? Cuando hablas de cuando se lee de lo que se escribe de su vida, no iba por ahí castigando a la gente, ¿no? Que había cometido algún error. Lo que pasa es que como se ha fragmentado todo mucho en nuestra sociedad y se ha querido dejar fuera, es como si hubiéramos querido que todo fuera un protocolo algorítmico, ¿no? Mecánico, robótico, y entonces para eso tienen las leyes y cuando las infringes el algoritmo está muy claro, ¿no? Y realmente somos más complejos que eso.
Sí, y es, bueno, como hablábamos también antes fuera de mí, que es como muy heredado, ¿no? En realidad, es lo que tú aprendes de alguna manera de la sociedad, ¿no? Yo he tenido que desaprender un montón de cosas que me parecían cosas normales, ¿no? Cuando hablo con amigos a veces donde no hemos discutido estos temas profundamente, ¿no? Y sale el tema o hablamos de otras posibilidades y tal. Es muy difícil para muchas personas entender esto porque al final lo que te dicen es, pero ¿cómo no le voy a castigar si hace no sé qué? ¿Tú has visto lo que ha hecho, no? Y entonces, claro, ante esa... Es como solo tienes un modo de operación, ¿no? Solo conoces una forma de hacer, ¿no? Y piensas que esa es la buena porque es la única en realidad que conoces, ¿no? Entonces, mucha parte del curso en realidad es dar alternativas, ¿no? Es decir, mira, hay esta forma de ver el mundo que no digo que esté ni bien ni mal, pero te lleva a ciertas cosas, ¿no? Y hay estas otras formas de actuar y de ver el mundo que te dan otras posibilidades, ¿no? Y luego ya eres tú el que eliges una cosa u otra, pero que tú pienses que estás eligiendo cuando en realidad solo conoces una, ¿no? De las formas, en realidad eso no es una elección ni es tener conciencia, simplemente estás siguiendo lo que, bueno, pues has heredado, ¿no? De cuando pues te han criado o de la sociedad en general, ¿no? O sea, lo que sea, ¿no? Tu familia, los amigos, en fin, todo lo que nos rodea. Y eso no me parece una elección, ¿no? Yo no estaba eligiendo, por ejemplo, cómo quería comunicarme, cómo quería actuar ante un posible conflicto. No estaba eligiendo, estaba simplemente siguiendo por los pasos de mis antecesores, ¿no? Que me habían transmitido, así es como se hacen las cosas y solo hay una, ¿no? Eso no me parece elección. Y tampoco tenía conciencia de a dónde lleva cada camino, ¿no? Que esa es una de las cosas más interesantes, porque si tengo conciencia puedo elegir y decir, vale, pues, y yo quiero ir por ese camino, ¿no? Sabiendo dónde lleva. Entonces se trata, o lo que intentó en esas sesiones es pues traer ese conjunto de ideas y de formas de pensar y de alternativas, ¿no? Que te dan otra visión del mundo y otro conjunto de herramientas para que tú al final pues elijas, ¿no? Qué quieres hacer, pero ya desde la conciencia, ¿no? Sí, de alguna manera cuestionas creencias que la gente no sabe que tiene, que están implícitas ahí, pues hace explícitas que estamos operando con un cierto tipo de creencias y que a lo mejor no es el único. Y no sé si también tocabas temas de programación neurolingüística en el curso, qué otros contenidos había, autoras, autores. No trato temas de programación neurolingüística, sí que hablamos mucho pues de cómo el lenguaje, ¿no? Cambia nuestra forma de pensar, ¿no? Y mucha parte del curso se trata también de tener un vocabulario nuevo, ¿no? Porque cuando introduces ideas nuevas también necesitas palabras para representarlas y fijarlas en el cerebro, ¿no? Y decir esto es esto, ¿no? Y esto lo entiendo, ¿no? Por lo que entiendo de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? El lenguaje también forma nuestro pensamiento, ¿no? Entonces tener un lenguaje diferente sobre cómo expresarte sí que es muy importante, pero lo usamos mucho como un vehículo para levantar conciencia y para poder tener palabras para expresar ese otro mundo que hasta ahora no veías, ¿no? Esta otra forma de verlo. Entonces sí, hay una parte muy, muy inicial. Si quieres te hago un poco un poco de recorrido de cómo va la experiencia, si quieres, de un alumno, ¿no? Cuando alguien que participa del taller. Empezamos mucho pues intentando traer conciencia de cuáles son los problemas de las formas de comunicación que muy probablemente tiene la mayor parte de las personas, ¿no? Y eso lo sé porque yo tenía esas, ¿no? Son las que heredamos de alguna manera, ¿no? Y de por qué eso es un problema, ¿no? Eso suele ser la primera o la segunda sesión, ¿no? Como mucho. Ahí la persona participante, por lo que relatan, ¿no? Ellos mismos, ¿no? Lo que suelo ver, como he hecho este taller, pues muchas veces ya más o menos veo patrones, ¿no? Ahí, es que los deja en un estado pues muy de ostras, ¿no? No tenía conciencia de que esa forma de comunicar, que es la que tengo ahora, pues tenía este conjunto de problemas y ahora quiero saber qué puedo hacer, ¿no? Eso los deja bastante frustrados, porque en realidad lo que haremos a partir de las siguientes sesiones es construir eso, pero necesitas construir, ¿no? Por eso son 12 sesiones, no es 12 sesiones porque sí. Me encantaría que fuera posible en 2 o en 3 o en 1 hora hablando, pero no he visto que sea posible, ¿no?
Entonces lo que hacemos luego es construir el lenguaje para empezar a decir, mira, estas son las bases de cómo nos vamos a expresar, de cuáles son los temas que vamos a tratar y se llaman de esta manera y tienen estos nombres, ¿no? Y tal. Y eso genera un vocabulario, si quieres, nuevo, ¿no? Es como si aprendieras a hablar un lenguaje nuevo, ¿sí? Pero sobre las relaciones humanas. Porque aunque el taller se llama resolución de conflictos, en realidad muchas de las técnicas de resolución de conflictos que vemos tienen que ver con cómo nos comunicamos y con cómo se mantienen esas relaciones, ¿no? Si quieres luego profundizamos más sobre eso, pero entonces se construye ahí un conjunto de vocabulario, ¿no? Y luego más adelante empezamos a ver, ya con ese vocabulario y siendo conscientes de dónde no queremos ir, qué alternativas hay. Empezamos a sustituir cosas, ¿no? Decir, vale, y en vez de esto, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Esta otra cosa. En vez de esto, ¿qué podemos hacer? Y practicamos esas habilidades, ¿no? Nuevas, porque al principio eres muy bebé, ¿no? Yo recuerdo mi propio viaje, ¿no? En eso y recuerdo lo difícil que era para mí, ¿no? Al principio la sensación, y la expresa mucha gente, yo también la tenía, era como, me has quitado mi forma de expresarme natural. Ahora ya no quiero expresarme así, pero tampoco sé todavía cómo expresarme de la otra manera, lo cual me deja en un estado muy raro en el que no quiero decir esto porque sé lo que va a pasar, pero tampoco sé todavía cómo construir lo otro tal. Entonces practicamos mucho para que eso pues sea una nueva habilidad, ¿no? Que puedas empezar a hablar, y hablamos también de muchas estrategias sobre cómo practicar esa habilidad en diferentes contextos, ¿no? Pues tanto en el trabajo como en tu casa, ¿no? En tus ambientes donde quieras practicar eso. Y luego ya más al final hablamos un poco de toda la teoría que hay detrás de cómo se resuelven conflictos con todo este conjunto de herramientas y de formas de nueva conciencia, por decirlo así, que se ha despertado sobre una forma diferente, ¿no? De expresarte y de ver el mundo y de entender ciertos conceptos clave, ¿no? Y de cómo eso ya no solo resuelve conflictos, sino también los previene, que para mí es mucho más interesante. Quizá no vende tanto, ¿no? Prevención de conflictos suena como a prevención de riesgos laborales, ¿no? No suena a algo interesante. Pero en realidad es muy interesante, porque lo que haces ya es, en realidad, tener menos conflictos en tu vida, simplemente porque la forma de operar que tienes te lleva a tener menos, ¿no? Entonces ya no es que resuelvas más conflictos, es que muchos ni siquiera aparecen, ¿no? O tienes más facilidad, ¿no? Para que no aparezcan. Y eso a mí, por ejemplo, pues personalmente mi vida ha sido mucho mejor, ¿no? Después de eso. No tanto en las partes como muy altas, ¿no? De felicidad extrema y tal, pero desde luego mucha menos infelicidad, o sea, pero tremendamente menos. Tanto en cómo yo me hablaba a mí mismo y ¿no? Mi vida interior, si quieres, ¿no? De cómo José Carlos se hablaba a sí mismo, ¿no? Sobre ciertas cosas que le pasaban, ¿no? De, mira, esto es un tonto, ¿cómo se te ocurrió hacer este tipo de cosas, ¿no? Esa forma de hablar en la que te atacas, ¿no? A ti mismo, como las otras, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Y hacia otras personas. Entonces eso es un poco el viaje que hace la gente, y ahí pues introducimos diferentes técnicas. La mayor parte de ellas vienen de la comunicación no violenta, otras vienen de las prácticas de justicia restaurativa, otras vienen de ideas de autores sobre el castigo, sobre la recompensa, otras vienen de Miki Kasdan, por ejemplo, que es una formadora de CNV que ha evolucionado mucho, si quieres, las ideas de la CNV hacia otros sitios muy interesantes. Y de otras ramas, ¿no? De la psicología, sobre todo humanista, ¿no? Mucho de Carl Rogers, por ejemplo, ¿no? Que es un psicólogo de la rama humanista, uno de los fundadores de la rama humanista, ¿no? De los 50, sobre empatizar y sobre cómo conectar con otras personas, en fin. Entonces depende del tema que estemos tratando, pues salen diferentes referencias y diferentes autores y bueno, te puedes llevar para leer lo que quieras, y aparte pues en el curso también damos material, ¿no? para tener una referencia si quieres, ¿no? Y tener todo apuntado sin que tengas que estar pendiente, ¿no? De tomarte tus apuntes o tal. Sí, en las notas del episodio vamos a dejar varios libros. El de por lo menos has puesto uno de Carl Rogers, y para quien lo quiera explorar, ¿no? Hace poco nuestro compañero Fran Correa nos daba una formación sobre comunicación y le llamó también gestión de conflictos, porque él explicaba la sutileza de que
en su experiencia el conflicto no se resuelve, sino que se transforma, decía. Que no existe, según él o según otros autores también, la resolución de conflictos, sino la prevención y la transformación del conflicto en otra cosa. Como que era muy... Creo recordar que decía que en cierta manera le parecía muy pretencioso pensar que ibas a llegar como externo y ibas a resolver. Y que en realidad solo podías pues, podías mediar, podías crear conciencia. También fue interesante esa formación. ¿Y la gente qué se lleva? Bueno, no sé si esto querías comentar algo respecto a este matiz que quería yo decir. No, creo que estoy de acuerdo en realidad, ¿no? O sea, bueno, resolución suena como una cosa muy definitiva, ¿no? Y como si ahí se acabara todo y ya está, ¿no? En taller hablamos mucho de una especie de baile, ¿no? En realidad, ¿no? De que todo es una forma en la que tú haces algo, ¿no? Y el otro pues responde a eso y luego tú tienes que aprender a bailar, ¿no? Con esa persona, por decirlo así, ¿no? Y a ver a dónde llegáis, ¿no? Sí, que es una cosa muy dinámica, en realidad, ¿no? Hay veces que me hacen preguntas de, pero ¿cuál es la respuesta si te dicen no sé qué, ¿no? Y es como, esto no es una serie de conjunto de recetas, ¿no? Que vas a aplicar y ya está, ¿no? Es un conjunto de formas de pensar que si las aplicas, ¿no? Pues verás el mundo de otra manera, tendrás un conjunto de herramientas diferentes y las podrás usar, ¿no? En tu día a día de otra manera. No sé, el tema de la resolución de conflictos, si quieres, ¿no? A mí me pasa que cuando hablamos de resolución de conflictos, veo como me imagino una especie de gradiente, ¿no? En el que veo cómo se suelen resolver, por decirlo así, ¿no? O tratar, si quieres no usar el término resolver, ¿no? Tratar los conflictos. Que uno ya lo hemos hablado antes, ¿no? Que es la persona que cede, ¿no? Y dice, bueno, no saques ese tema que ya sabes cómo se pone, ¿no? Y eso es una forma, ¿no? De poner el conflicto debajo de la alfombra, ¿no? El conflicto existe, sigue estando ahí, ¿no? Pero mucha gente, por ejemplo, tiende a evitarlo, porque como no sabe tampoco cómo tratar eso, ¿no? O cómo enfrentarse a eso, y cuando lo ha intentado, pues ha habido dolor, pues ¿no? Como humanos no queremos ese dolor, ¿no? Y entonces hay muchas estrategias, ¿no? Una de ellas, pues, es la de evitar, ¿no? Evitar el conflicto y decir que no existe, ¿no? Mientras no hablemos de política, todo irá bien, ¿no? Y bueno, pues es que hay un conflicto latente ahí, ¿no? Opiniones muy enfrentadas sobre algo y tal, y que ¿no? Alguien odia a alguien por alguna opinión política o por lo que sea, ¿no? ¿No? Trates el tema de tu hermana en la cena de Navidad, ¿no? Es una forma, ¿no? Si me imagino una especie de espectro, eso está en un lado del espectro, ¿no? El otro sería el que toma el conflicto como una especie de guerra, ¿no? Y lo que hace es enfrentarse a él, ¿no? Es decir, pues a mí nadie me dice no sé qué, ¿no? Y entonces voy a hablar con él para que se entere que a mí nadie me pisa y a mí no sé qué, ¿no? Entonces lo que hace pues es intentar, ¿no? Expresar muy vehementemente, ¿no? El conflicto, ¿no? Y esa persona al menos lo está haciendo visible, ¿no? Si quieres, pero muy probablemente tampoco le lleva a una solución, ¿no? Muy buena, ¿no? Si consigue que el otro haga lo que sea, pues probablemente lo que ha hecho es dominar a alguien, ¿no? Y someterle, ¿no? Lo cual pues lleva a una persona que probablemente pues te odia y que nunca vas a tener una relación buena con ella, por mucho que hayas conseguido que haga lo que tú pensabas que había que hacer, ¿no? Desde luego la relación está ya muy destruida, ¿no? Después de esa cosa que has hecho. Aunque consideres que has resuelto el conflicto, en realidad te has salido con la tuya, pero has dañado muchísimo el tejido social de esa cosa, ¿no? De ese grupo social, de ese equipo, de esa familia, de lo que sea que haya pasado ahí. Y además la persona, si se trata de que no hiciera tal cosa, la seguirá haciendo cuando tú no mires. Ese es otro tema también, ¿no? Que tiene el castigo, que es lo que se aprende es en realidad a que contigo delante no, ¿no? Pero bueno, cuando no esté el jefe, cuando no esté el padre, cuando no esté la figura de autoridad, el policía, lo que sea, pues yo, no, ahí no tengo, mientras no haya castigo, no puedo seguir haciendo lo que sea y tampoco hay ninguna conciencia del daño que se ha producido, de por qué esa otra persona estaba enfadada o lo que sea, ¿no? No cambia mucho el sistema más allá que a peor, ¿no?
Y a la que puedan te devolverán eso, ¿no? O sea, a la que puedan dirán, mira, pues no sé, si es el jefe que ha ejercido violencia, por ejemplo, con alguien, ¿no? Diciendo, pues ahora, no, vas a hacer una hora más porque no sé qué y tal, y mañana quiero el informe a las 9, ¿no? Pues bueno, a la que esa persona consiga de alguna manera que la empresa vaya peor porque tú no te vas a enterar, pero va a hacer algo que sabotee, lo verá como que ha igualado la ecuación, ¿no? Dirá, mira, esta no me vas a pillar porque esto lo voy a hacer por detrás, ¿no? Y esta te la devuelvo. ¿Sí? Entonces empiezas un ciclo, ¿no? De violencia en el que alguien ha ejercido violencia con alguien y el otro está buscando cómo devolverle eso, ¿no? Sin sufrir otra vez la consecuencia. Y estás ahí pues en una guerra fría, ¿no? De tal, ¿no? De todo el mundo ahí apuntando los misiles, ¿no? Al otro. Y luego está la habitual, que es el compromiso, ¿no? Que es, bueno, ni para ti ni para mí, ¿no? Que te la pondría como en el medio, ¿no? En el que lo que haces es, como yo cedo esto, pero tú también cedes esto, y entonces estamos al 50% contentos, ¿no? Yo he sacado esto y tú has sacado lo otro, ¿no? Y diría que la mayor parte de la gente se mueve en ese espectro, ¿no? de solución, ¿no? Entonces lo que vemos en el taller es una alternativa, digamos, a eso, en el que no tiene por qué haber un alguien pierde en esta situación, ¿no? Puede haber un win-win. Y vemos estrategias y maneras en las que tú puedes tener tus necesidades cubiertas, ¿no? Y la otra persona también. Es decir, no dejarte de mirar, ¿no? No ser la persona que diga, bueno, es igual, ¿no? Por mí no, vamos al restaurante que queráis, ¿no? Yo no, es igual, no me gusta el chino, pero venga, vamos a un restaurante chino. Muy bien. O, ¿no? Ser la persona que va pisoteando a otros y diciendo, no, aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Que en el fondo uno de ellos no está teniendo cubiertas sus necesidades, ¿no? Pero creo que hay un punto que no es tampoco el compromiso, donde los dos pueden tener cubiertas sus necesidades. Pero para eso te tienes que bajar de muchas ideas, que son ideas preconcebidas, ¿no? Entonces mucho del taller va de lo que te decía, ¿no? Como de, no diría desmontar, pero sí tomar conciencia de cuáles son los patrones que ahora estás usando, ¿no? Y a dónde te están llevando. ¿Y cuáles serían algunas de esas ideas que tú ves que se repiten más en la sociedad nuestra o algunos de esos antipatrones, ¿no? Porque como estamos siendo muy abstractos en lo que decimos, no sé si igual quieres poner algún ejemplo que sea como el que más recurrente. Bueno, hay muchísimos, ¿no? El castigo y la recompensa es uno muy claro, ¿no? Que ya hemos hablado. Eh, el descargo de la responsabilidad, por ejemplo, también es algo muy típico, ¿no? Es ¿cómo no le iba a pegar si era su padre, si soy su padre? ¿No? Esa frase implica que tú no has tomado una decisión de pegarle a tu hijo, ¿no? Y por lo que sea, porque tú crees que eso de alguna manera va a cambiar su comportamiento o lo que sea que tú pienses sobre esa cosa, ¿no? Sino que estás diciendo que hay algo abstracto que te ha obligado, ¿no? A pegarle a tu hijo, que no ha sido tu cerebro tomando decisiones, dado lo que tú sabes o lo que has aprendido o lo que has heredado de tus padres, de tu educación o de lo que sea, ¿no? Sino que es algo abstracto, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, te puede llevar a ejercer un montón de violencia desde un punto de vista además muy tranquilo, porque es como, a ver, tuve que despedirlos porque soy el CEO y tengo que cuidar de la empresa, ¿no? Y es como, yo no digo que no haya, cuando van mal dadas y tal, ¿no? No sea una estrategia válida, por ejemplo, hacer despidos o lo que sea, ¿no? Cosas que no les gustan a nadie. Pero lo que sí hay que ser conscientes es que somos nosotros tomando esa decisión y que la hemos tomado por ciertas cosas, ¿no? Pero que no hay un ente abstracto que nos obliga a hacer cosas, ¿no? No es saqué la basura porque como si no, ¿no? Y es no, sacaste la basura porque te parecía que no ibas a tener la basura en casa porque eso te parecía poco higiénico, ¿no? Y eres tú tomando decisiones, ¿no? El ejemplo más... Sí, eso fue el holocausto nazi, ¿no? Es el ejemplo más bruto de eso. Es el ejemplo más bruto de eso. Lo que pasa es que cuando pongo el ejemplo del holocausto nazi, pues siempre alguien dice, bueno, ya nos hemos ido a los extremos y eso tal. Pero sí, claro, es el extremo más bestia, ¿no? Es, fíjate lo que llegó a hacer alguien, ¿no? Que de alguna manera era yo seguía órdenes, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te diga, no? Pues si a mí me dijeron que había que aquí poner unos trenes y enviar a gente a la muerte de forma masiva, pues yo soy un buen soldado y yo pues, cumplo órdenes, ¿no? Y firmaba esto y hacía los planes que fueran, ¿no? Y no siento no tengo ninguna conciencia del daño que he hecho porque en realidad yo no lo he hecho. Eso solo pasó por mis manos y ya está, ¿no? Y eso, claro, te permite
te da alas, por decirlo así, para poder hacer lo que quieras en nombre de lo que sea, ¿no? Y eso, el otro día tenía una discusión, ¿no? Justo de, pues eso, ¿no? Es que el libro de no sé quién, ¿no? En nuestros temas, por ejemplo, más técnicos, ¿no? Es que el libro de Extreme Programming dice que tenemos que hacer pair programming de esta manera. Y si no, ¿no? Tal, y es bueno, pero eso es un libro y es un señor que tiene esas ideas y tal, ¿no? Y luego eres tú que estás decidiendo seguir ese libro y tal, y si eso pues no te está funcionando o es otra forma a la que te funcionaría y tal, ¿dónde está esa conversación, ¿no? Con las personas que están ahí, con tal, ¿no? Es decir, los libros no nos obligan a hacer cosas, ¿no? Somos nosotros que decidimos seguir ese libro y tal, y eso, digamos, te hace fácil, ¿no? Seguir recetas y seguir preceptos y tal. Hay gente que incluso que lo vive desde, como yo soy una persona honesta, ¿no? Claro que tengo que decir la verdad a la cara, ¿no? El sincericidio, ¿no? Y en el fondo también lo conecto con esto, ¿no? Con que es la idea de que de que algo abstracto, ¿no? Tú te estás diciendo yo soy muy honesto, y como soy muy honesto, pues claro que tengo que hacer no sé qué. Es como si no tuvieras opción, ¿no? Pero en realidad sí tienes opción, ¿no? Tú puedes pensar sobre ti mismo que eres una persona muy honesta, pero también puedes ver lo que tienes entre manos, ¿no? Y ver si es el momento adecuado, si es la forma adecuada, si es el lugar, si eso le va a ayudar a la persona de la manera que tú quieres que le ayude, ¿no? Hay un montón de preguntas que te puedes hacer para que pase por tu cerebro y no sea automático. Entonces hay muchos antipatrones en realidad como estos, ¿no? Que no somos muy conscientes, ¿no? de ellos. Sí, cuando operas desde la mente te pueden ser válidos. Cuando intentas poner cariño no son tan válidos. Lo que pasa es que eso lo llevamos ahí cerrado con armadura para no, pues bueno, para que nadie nos haga daño, ¿no? Entonces vamos con una armadura y le ponemos mente pero no tanto corazón, porque claro, si tú le pusieras corazón, pues a lo mejor no mandabas a la gente a la cámara de gas, aunque te hubieran dado una orden. Claro, te permite empezar a pensar en las personas, por ejemplo, como no son personas, ¿no? Pero es que es tan sencillo como decir, es que un niño bien educado no hace eso. Ya no estás pensando en tu hijo que se llama Carlitos y no sé qué, y que ha tenido un mal día y viene del colegio y no sabes lo que le ha pasado y tal, ¿no? Tú simplemente piensas en abstracto, ¿no? Un niño buen educado no debería hacer eso y por lo tanto castigo. ¿No? No ves a la persona, no tratas con la persona, tratas con una cosa abstracta y con una cosa abstracta es más fácil que te permitas ser violento. ¿No? Y con los judíos pues se veía, ¿no? En el caso de los nazis, ¿no? Ni siquiera pensaban que eran personas. Entonces, si tú ya no piensas que es una persona, no estás enviando a nadie a morir. Porque si yo no te veo como una persona, aquí han muerto 0 personas, ¿no? Desde mi punto de vista de que yo me creo eso, ¿no? De que no son personas. Pasa también no sé, en los ejércitos, ¿no? Cuando se empieza a hablar del enemigo, ¿no? Como si el enemigo fuera una cosa, ¿no? No, estos los diablos comunistas que tal, ¿no? En la guerra de Vietnam, ¿no? Los diablos comunistas no sé qué, y los otros los diablos imperialistas que tal, ¿no? Y eso hace muy fácil que yo no estoy matando a un soldado que tiene 20 años, que tiene familia, que, ¿no? Que es un joven que ha sido enviado ahí por un gobierno a luchar una guerra, ¿no? Yo no le estoy pegando un tiro a eso, le estoy pegando un tiro a un diablo imperialista o a un diablo comunista, ¿no? Y en realidad lo que están muriendo ahí son personas, ¿no? Pero claro, para un soldado es mucho más fácil, en realidad, pensar eso porque me permite ejercer violencia porque no estoy matando personas, ¿no? Entonces es una técnica, ¿no? También para ejercer eso y para hacerlo más fácil. Sí, hay que ser muy valiente para querer hacer un curso como este y aprovecharlo, porque al final es un curso de autoconocimiento, ¿no? De evaluar, reevaluar las creencias, hacerlas explícitas. Y mucha gente también está en posiciones de poder en las que no le interesa este tipo de cambios, porque le va muy bien, ¿no? Claro, si tu forma de ejercer poder pues implica eso, ¿no? Coerción, ¿no? El que la gente haga cosas no porque les interesa, quieren y están motivados por eso, ¿no? Sino porque, pues si no te echo, si no te castigo y si no tal, pues sí, evidentemente lo último que te interesa es este curso.
Claramente, porque es un curso de despertar conciencia, ¿no? A otras maneras de hacer. Hay muchos niveles de conciencia y muchos niveles de la psique también, porque fíjate que en un contexto donde la gente ya tiene una predisposición a abrirse, a ampliar su conciencia, como pudiera ser una comunidad de práctica espiritual, y pongamos que sea budista o otra tradición, ¿vale? No que no sea lo que... No tiene por qué ser una iglesia, ¿no? Pero tú ves que hay gente ahí que en teoría se han agrupado por unas ganas de ampliar su conciencia y su capacidad de tener mejores relaciones con las demás personas, y sin embargo ves que en esas comunidades siempre han surgido y surgirán los conflictos que no se saben gestionar bien, y en parte es porque aunque tú tengas la buena intención, que es muy importante, pero si no tienes la herramienta de cómo comunicarte, cómo expresarte, pues no sabes utilizar la forma adecuada, ¿no? Para que ambas personas puedan cubrir su necesidad o llegar a un acuerdo satisfactorio. ¿Sabes? Como que hacen falta las dos partes. Por un lado, la buena voluntad, la buena intención, que creo que es fundamental, pero luego como nos comunicamos generalmente con las palabras y con el lenguaje, pues también tienes que conocerlo para que la intención se canalice de una manera correcta, ¿no? Para mí totalmente. O sea, yo llegué un poco a la CNV, bueno, no llegué exactamente por esto, pero recuerdo una frustración muy grande en uno de los equipos donde más bien he trabajado, ¿no? Y más a gusto he trabajado, que bueno, pues hacíamos, ¿no? Creo que en este podcast podemos hablar de cosas técnicas, porque más o menos la gente que te siga, ¿no? Pero hacíamos XP, ¿no? Que era una cosa que a mí me gustaba mucho en ese momento, ¿no? Y ahora también. Hacíamos todas las prácticas técnicas a lo mejor que yo soñaba con hacer, ¿no? También de producto, ¿no? Y estábamos haciendo un producto muy chulo. La verdad es que estábamos en un equipo que lo estaba pasando muy muy bien, ¿no? De las veces que recuerdo más agradables, ¿no? Y más felices, si quieres, de tal. Y en un equipo genial, ¿no? De gente con la que consideraba mis amigos y que los sigo considerando amigos y tal. Y aún así aparecían un montón de conflictos dentro de ese equipo, ¿no? Es decir, con la situación más mejor posible, ¿no? El escenario mejor posible que nos podíamos poner, ¿no? Que era todo estaba a nuestro favor, y aún así teníamos un montón de conflictos, ¿no? Con gente incluso que nosotros queríamos, admirábamos, y que los que queríamos, que nadie nos quería quitar de trabajar con esa persona, ¿no? Pero aún así, ostras, teníamos ahí, ¿no? Tal, y recuerdo pues usar las técnicas que conocía en ese momento, ¿no? Pues que si hagamos una retrospectiva, hagamos un no sé qué, ¿no? Y tal, y no funcionar, ¿no? En realidad, decir, vale, pero es que esto nos permite destapar el conflicto, ¿no? Hablar de él, pero no nos permite hacer algo con eso, ¿no? Más allá de decir está aquí y hacer una lluvia de ideas para hacer no sé cuánto, pero claro, cuando no tienes la visión de qué es lo que está pasando o entender profundamente qué es lo que está pasando y por qué nos estamos desconectando, es imposible, porque ni siquiera es como, no sé, últimamente hablo mucho de House, ¿no? Pero no es que sea una serie que me guste mucho, pero la parte del diagnóstico, ¿no? De diagnosticar el problema es muy importante, porque si no, lo que haces es trabajar en otra cosa, ¿no? Que no es el problema. Tú piensas que el problema está en no sé qué y empiezas a hablar de una lluvia de ideas para sacar ese problema, pero es que incluso aunque dieras con la idea adecuada, como no has diagnosticado bien qué es lo que está pasando, es imposible que resuelvas el problema, porque estás dando soluciones a cosas que no son el problema, ¿no? Pero a ti te parece que son el problema. Estoy hablando como muy en abstracto, ¿no? Entonces creo que esa capacidad de diagnóstico, por ejemplo, para mí sí me ha cambiado mucho después de leer todos estos autores, ¿no? Y tal, y es algo que creo que a la gente del taller, ¿no? Por las expresiones que hacen al final del taller también, pues es algo que usan mucho, ¿no? Ostras, soy capaz, ¿no? De entender qué me pasa a mí y qué le pasa al otro. Y entonces a partir de ahí, y esto es una frase que decía Marshall, ¿no? Que en el momento que dos personas se entienden lo suficiente y conectan lo suficiente, en realidad están a 20 minutos de solucionarlo, ¿no? Porque no porque sea algo mágico y que de repente las técnicas que vemos te van a permitir solucionarlo, sino porque esa conexión tan fuerte de te veo, sé lo que te está pasando y tú también verte a ti mismo y saber lo que te está pasando y entender profundamente eso, te va a llevar a encontrar formas o al menos a
perdón, a iterar sobre problemas que sí quedan en la raíz, ¿no? De lo que te está ocurriendo. Entonces eso para mí sí que ha sido un cambio, ¿no? Y hubiera pagado por tener esas técnicas, por ejemplo, cuando nos pasaba eso, ¿no? En el equipo y recuerdo temas que se acabó el proyecto, ¿no? Después de un par de años y tal, y ya pasamos a otros temas y a otras empresas y tal, y que no llegamos a solucionar, ¿no? Que las teníamos ahí, bueno, como teníamos otras cosas que no funcionaban, pues bueno, seguíamos, ¿no? Pero arrastrábamos esos problemas sin solución, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Por decirlo así. Y si hubiéramos estado trabajando 10 años, igual habríamos acabado peleadísimos, por mucho que al principio hubiéramos empezado súper bien, simplemente por de acumulación de daños, ¿no? Por decirlo así, ¿no? De pequeños conflictos sin resolver, de pequeños conflictos sin tal. Sí. A mí el diagnóstico, en según qué contexto, me preocupa a veces un poco porque corres el riesgo de estar aplicando algún sesgo y que estés generando con ese diagnóstico una situación en sí misma o creando un problema, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú piensas, el diagnóstico es que esta persona tiene el trastorno de no sé qué, ¿no? O incluso puede ser un problema, pensemos que es de salud, ¿no? Y tú ya, como haces ese diagnóstico, ya empiezas a tratarle con eso. Y realmente estás ya sesgando, ¿no? Ya estás aplicando una categoría, reduciendo la solución, ¿no? Porque ya al tener un diagnóstico te orientas a una solución u otra. Y creo que en general hay que tener cuidado con los diagnósticos por si nos estamos equivocando con ellos, ¿no? Como, bueno, según en qué contexto, no apresurarnos tanto a buscar cuál es el diagnóstico, ¿no? Sobre todo, estoy pensando más en psicoterapia que en otros contextos donde creo que es peligroso decir, no, esta persona es enferma crónica de no sé qué. Oye, le acabas de colgar un San Benito de que además no se, ¿sabes? No se va a poder quitar y además no tienes razón, no es eso, es una cosa temporal o te has equivocado en el diagnóstico, ¿no? Pero bueno, está bien que haya una serie de categorías a las que puedas intentar recurrir, ¿no? Por si te ayudan. Bueno, en realidad estoy bastante de acuerdo contigo, ¿eh? Ahora matizo lo que he dicho del diagnóstico. Pero sí, en realidad estoy muy de acuerdo contigo. Quiero decir, creo que sin ser experto en el tema, ¿no? Porque tampoco es mi tal, pero sí tengo una sensación fuerte de que si, ¿no? Alguien, de que las etiquetas que ponemos sobre alguien sean etiquetas médicas, ¿no? O sean etiquetas es que esta persona es muy habladora o lo que sea, ¿no? Son limitantes, ¿no? Son formas que tú puedes acogerte a ellas, ¿no? Para decir, es que como yo tengo este síndrome, pues claro que no hago no sé qué y hago no sé cuánto, ¿no? Y bueno, pues conozco gente, ¿no? Que es capaz de superar cosas, pues simplemente porque a lo mejor ni siquiera nadie les ha dicho que tenían un síndrome o un otro tal, y como no lo sabían, pues simplemente han empezado a hacer cosas, ¿no? Y ahora pues hacen cosas que se supone que no podrían haber hecho, que habría sido más difícil, ¿no? Si lo hubieran sabido y tal, ¿no? Claro, cuando dicen, no, esta persona es del rango autista o es un poco, o es Asperger de no sé qué, o TDA, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Como cartas, ¿no? Eso es, ahora mismo todo el mundo tiene TDA y si no, ¿no? Y si es un niño tienes un 50% de posibilidades de que te digan que tienes TDA. ¿Y cómo te afecta eso, no? ¿Cómo te cambia cuando alguien te dice es que tú tienes TDA, ¿no? Ya te ves a ti mismo como alguien de una determinada manera y tal. Y no digo que sea cierto o no sea cierto, ¿eh? O sea, yo no entro en el diagnóstico médico ni tal, pero creo que el verte a ti mismo de una cierta manera cambia cosas, ¿no? Lo decía antes con el tema de, es que como yo soy una persona muy honesta, ¿no? Pues entonces claro que no sé qué. Pues podría usar el TDA o podría usar cualquier diagnóstico. O altas capacidades, ¿no? Que también no es que yo tengo altas capacidades, entonces a mí esto no. O a Sí, mí... o tengo este rango de lo que sea, ¿no? Entonces, sin entrar en todo lo que les puede ayudar y tal, que yo ahí la verdad es que patino, no sé, tal, también me parece peligroso, ¿no? El poner etiquetas. Cuando hablaba de diagnosticar, en el caso porque quizás ha sonado a eso, ¿no? Te pongo una etiqueta ahí fija y estática y hasta ahí. Y justamente es algo de lo que hablamos mucho en el taller, ¿no? Tú lo sabes. Que no es tanto
el diagnóstico fijo ese, sino más bien las técnicas que te permiten explorar con la persona qué le puede pasar, ¿no? Y lo que vemos es justo cuáles son las cosas muy, muy, muy abstractas, estoy hablando, por ejemplo, a nivel de sentimientos y necesidades muy abstractas, ¿no? Y cómo saber si la persona conecta con eso o no. Es decir, todas estas técnicas vienen de la técnica en particular que te permite de alguna manera llegar a un entendimiento de qué me está pasando a mí o de qué le está pasando a otro, vienen de Carl Rogers, ¿no? Y por entendernos, Carl Rogers es el fundador de una rama de la psicología, ¿no? Que es la psicología humanista, donde él lo que descubrió de alguna manera en su práctica médica es que la mayor parte de sus compañeros lo que hacían era justo etiquetar, ¿no? Es decir, bueno, usted viene a mi consulta, ¿no? Yo veo qué es lo que tiene, entonces usted tiene un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y el tratamiento es, no sé qué, ¿no? Pues como un médico tradicional, ¿no? Oye, usted tiene un resfriado, pues tiene que tomarse paracetamol, no sé, ¿no? Bueno, pues te categorizo, ¿no? Y con eso te doy una respuesta, ¿no? Carl Rogers tiró por otro lado muy diferente. Yo diría que lo descubrió más que tal, pero da igual, ¿no? Al final llegó a él. Que es que en su práctica médica le probó durante mucho tiempo y en sus experimentos vio que le daba resultado. En realidad, cuando un paciente venía, él lo que hacía no era guiarlo. No era decirle, mire, usted tiene esto y lo que tiene que hacer es esto. Él no aconsejaba, ¿no? Lo que hacía era decir, ¿cómo puedo intentar reflejar lo que tú me estás explicando de una manera que te permita a ti entenderte? Es decir, yo te hago un poco como de espejo, ¿no? Si quieres. Tú me explicas lo que te pasa y yo intento usar mi cerebro y mis conocimientos y tal para ayudarte a comprenderte mejor, ¿vale? Eso lo vemos, por ejemplo, en el taller, ¿no? Cómo reflejar, cómo empatizar, ¿no? Cómo llegar a esos puntos. Y es difícil porque la mayor parte de nosotros, pues cuando alguien nos explica alguno de sus problemas, no tiramos por ahí. Si quieres, luego hablamos de eso. Pero Carl Rogers lo que hizo fue tirar por otro lado y entonces decir, no, yo lo que te voy a dar es claridad sobre qué creo que pasa. Y descubrió un conjunto de técnicas para entender si las hipótesis que él hacía sobre la claridad que le estaba intentando dar, el paciente las recogía bien o no. Es decir, saber cuándo tú realmente resuenas con mis hipótesis de qué te está pasando, con mis diagnósticos, que estaba usando la palabra el otro, ¿no? Antes. En realidad son una especie de hipótesis que tú lo que haces es ver si la otra persona resuena con eso, ¿no? Yo creo que es esto. Puede ser, ¿no? Y ves cómo reacciona la otra persona, ¿no? Y es el baile de yo te digo cosas que a ti te están resultando difícil de entender, porque entre otras cosas, una de las cosas que pasa en nuestro cerebro es que cuando está muy agitado, ¿no? Y tenemos unos sentimientos fuertes, es más difícil para nosotros tener claridad, ¿no? Y hay gente que usa técnicas para eso, ¿no? Pues yo que sé, meditar, ¿no? Intentar bajar, ¿no? los sentimientos. Pero una de las técnicas que descubrió Carl Rogers es que cuando tú te sientes escuchado y sientes que la otra persona de alguna manera te da el regalo de ayudarte a entenderte, tu nivel de intensidad de los sentimientos que tienes baja mucho porque sientes esa comprensión, ¿no? Profunda. Y luego con eso tú puedes hacer tus propios planes. Es decir, con ese entendimiento profundo que tienes de qué es lo que te está pasando, tú ya buscas tus soluciones. Entonces Carl Rogers no era un psicólogo que, digamos, de la mayor parte de la psicología en el mundo occidental, ¿no? Sigue más bien el patrón pues más médico, ¿no? De pues te ayudo con lo que sea, pero dándote consejos y pautas, ¿no? Carl Rogers no. Él tiró por otro lado y no daba consejos, pautas ni nada de eso. Lo que hacía era pues una especie, si quieres, de algo parecido, sin ser yo tampoco experto, a una especie de coaching, ¿no? Donde te ayudo, ¿no? A ti a entenderte a ti mismo, y cuando tú te entiendes, pues tú sabrás lo que tú vas a hacer ahora que tienes un entendimiento profundo, ¿no? Que es tú construyes tus planes, tus formas de resolver eso, ¿no? Pero yo lo que he hecho aquí es ayudarte en ese proceso. Entonces lo que vemos en el taller es una cosa que en CNV también se practica, que se llama empatizar, que es un término que se usa pues en la calle también, ¿no? De cualquier, ¿no? Que gente más empática y tal, y que muchas veces se confunde, ¿no? con simpatía, ¿no? Que no es exactamente lo mismo. Y vemos cómo hacer eso y cuáles son los antipatrones también que hay en la empatía, si quieres, ¿no? Pero es una técnica que viene de Carl Rogers y que estaba muy alejada de lo que justo estábamos hablando, ¿no? De darte un diagnóstico en plan de
a ti lo que te pasa es que tienes este trastorno, ¿no? Y estas son las pautas de que dice el libro de lo que tienes que hacer, ¿no? Bueno, siempre que se le dice a alguien comunicación no violenta y no conoce el método, pues se piensa que tiene que ver con violencia física o con comunicarse sin insultar, pero si alguien que nos está escuchando no sabe qué es eso, ¿no? Y tú que ya lo has explicado muchas veces, le tienes que hacer un resumen de qué es CNV, ¿qué le dirías a alguien que nos está escuchando? Bueno, la CNV, bueno, primero déjame utilizar o aprovechar tu pregunta para introducir un concepto, ¿no? Porque se habla de comunicación no violenta y justo es lo que tú dices, ¿no? La gente entiende por violento como, a ver, yo no le pego a nadie, ¿no? Entonces, como no le pego a nadie, no soy violento, ¿no? Entonces, hablemos un momento de qué consideramos ser violento, ¿no? Porque justo creo que era una de las cosas por las que Marshall Rosenberg la llamó de esa manera, por eso y por influencia también de los movimientos no violentos, ¿no? De Gandhi y tal, en la época en la que él pues estaba interesado en todos esos temas, ¿no? Pero la definición que usamos, ¿no? Por ejemplo, la que más me gusta a mí y en el taller es la que uso, de violencia, no tiene que ver con la agresión física o con levantar la voz o con, ¿no? Esas cosas que consideramos como, uy, qué violento que está siendo esta persona, ¿no? Se puede ser violento y ser tremendamente amable, ¿no? Y considerado, ¿no? Con las otras personas porque has dicho mucho por favor y lo has pedido todo muy bien y todo con un tono muy, muy amable, y aún así ser violento bajo la definición que voy a hacer. La definición de violencia que me gusta usar es: violencia es cuando no se tienen en cuenta las necesidades de los implicados, ¿vale? Y eso puede ser perfectamente, por ejemplo, no tener en cuenta mis propias necesidades. Es decir, yo puedo ejercer violencia sobre mí mismo, cuando decíamos antes, ¿no? De vamos al restaurante que queráis. Claro, yo ahí no estoy teniendo en cuenta que yo quiero comer de una determinada manera, que a mí no me gustan ciertos temas, ¿no? No sé. No me estoy teniendo en cuenta a mí y por lo tanto ahí estoy ejerciendo violencia sobre mí mismo. Puede ser violencia cuando yo quiero que hagas algo sí o sí. Por ejemplo, ¿no? Y yo te lo pido, oye, por favor, Carlos, ¿puedes publicar el podcast esta semana? ¿No? Pero es que me iría muy bien. Y tú me vas diciendo, no, pero es que mira, tengo temas y no sé si tal. Ya, pero, ¿no? Intento forzar, ¿no? Muy amablemente y tirando de la relación y, ¿no? Pero somos amigos de hace mucho tiempo, me iría muy bien, me harías un favor muy grande, ¿no? Fíjate que ahí yo no estoy abierto a que tú me digas que no. Estoy intentando forzar la situación, ¿no? Y coercionarte todo lo que pueda, ¿no? Con sentimientos, con lo que tenga, ¿no? A mano, para que tú, ¿no? Hagas algo que en realidad a ti no te va bien en ese momento, no es la forma que a ti te gustaría, ¿no? Y entonces uno puede decir que yo, pues, ¿no? Simplemente he tirado de nuestra amistad y lo que sea, ¿no? Pero en realidad he sido violento, no te he tenido en cuenta, solo me he tenido en cuenta a mí. Y no he ejercido violencia física, ni violencia verbal, ni nada, ¿no? Solo un conjunto de emails o una llamada o lo que sea en la que he intentado coercionarte, ¿no? Por ejemplo, cuando le decimos a los niños dale un beso a la abuela, ¿no? Ahí me pregunto, cuando los niños dicen que no, ¿no? ¿Cómo nos ponemos, no? No, pero es que tiene que ser que sí, porque la buena educación, porque no sé qué, ¿no? Ahí estamos siendo violentos, por ejemplo, ¿no? Porque no estamos pensando cómo es para ese niño darle el beso en el momento en que no le apetece, ¿no? Y no sé, estoy imaginándome que alguien está escuchando esto y pensará, pero la de buena educación, pero no sé qué, ¿no? Bueno, son temas que si a alguien le interesa, en el taller lo hablamos mucho, ¿no? De por qué eso es violento, pero violencia para mí es cuando no se tienen en cuenta las necesidades de los implicados, ¿no? Sean los que sean que están ahí. Y eso incluye tus propias necesidades y también las de los demás, ¿no? Y hay muchas formas de ejercer violencia que la gente piensa que no es violencia, ¿no? Y es, por ejemplo, mucha parte del principio del taller es justo despertar eso, ¿no? Darte cuenta de hasta qué punto estás siendo violento, aunque tú pensabas que eras una persona súper amable. Eso me ha recordado la definición de egoísmo que tiene Daniel Gavarro, que es un gran maestro del autoconocimiento. Sabes que yo le menciono mucho, ¿no? Y él dice que egoísmo no es pensar en mí, sino es obligar a otros a hacer cosas que no quieren hacer, porque me viene bien a mí. Pues, por ejemplo, pues vamos a quedar en tal sitio que lo que tú dices, ¿no? Que la otra persona no quiere, pero a mí sí me viene bien que quedemos allí porque tarda menos tiempo en llegar.
O tú haces tal cosa, ¿no? Vas a comprar tú, porque a mí no me apetece ir a comprar, ¿no? Entonces vas a ir a hacer la compra tú y eso sería, porque es algo que yo no quiero hacer. Entonces mando a la otra persona a hacer lo que yo no quiero hacer, ¿no? Sí, y entonces en el taller empiezan muchas objeciones, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con las cosas que hay que hacer, sí o sí, como ir a trabajar y como, ¿no? Y empezamos a discutir cuáles son las alternativas, ¿no? La verdad es que es muy largo el tema, ¿no? Podríamos estar hablando un montón de tiempo, pero sí que quiero que quede como que hay alternativas. No es simplemente, pues entonces aquí cada uno que haga lo que le dé la gana y ya está, ¿no? Es aprender a conectar con las cosas que tú quieres hacer, ¿no? Y aprender también a buscar estrategias diferentes que no son siempre lo que diga el otro o lo que diga yo o tal, ¿no? O el término intermedio, de quedamos en medio, así te fastidias tú un poco, ¿no? No es tan lejos para ti ni tan lejos para mí, ¿no? Y los dos estamos como medio fastidiados, ¿no? Nadie ha conseguido sus necesidades. Entonces, es desaprender ciertas cosas y luego empezar a aprender qué estrategias y qué estás haciendo que te impide encontrar esas estrategias. Porque hay muchísimas más estrategias de las que parece para conseguir eso, pero requiere un cierto entrenamiento, una cierta apertura de miras y dejar de pensar en términos, ¿no? De tiene que ser. Que es un pensamiento muy peligroso, ¿no? Esto tiene que ser de una determinada manera. Pues eso es el principio de la pisonadora, ¿no? De gente. Decir tiene que ser. Qué bueno, pues aunque el podcast intentamos que sea un poco atemporal, y yo creo que este episodio lo es, pero sí es cierto que si alguien nos escucha estos días que lo vamos a publicar, pues tú vas a hacer una edición del taller en septiembre y luego dices que ya no sabes cuándo harás otra, ¿no? Sí, mi plan es hacer la siguiente edición en final, bueno, 20 de septiembre o así. Y sí, esta va a ser un poco la última edición, o al menos estos son mis planes, ¿no? Difícil decir el futuro. Porque entre otras cosas bueno, hay otros talleres que quiero hacer también ahí y otros proyectos que tal. Y bueno, pues dado trabajo y otras cosas, pues el viernes por la tarde es un poco mi hueco para hacer experimentos, ¿no? Y no tengo tantos. Entonces ese hueco pues queda, ¿no? Son 12 sesiones, son 3 meses de tiempo que estamos ahí haciendo cosas cada viernes. Y me gustaría también hacer otros experimentos, otros talleres, otras cosas. Así que sí, esta es un poco mi intención, hacer esta edición y en principio si alguien tiene interés escuchando esto y tal y se quiere acercar a tal, pues supongo que las notas dejaremos ahí un poco el taller y ahí están todos los detalles si alguien quiere apuntarse a eso. Sí, yo espero que gente que nos escuche del ámbito técnico que piensen que esto no es una cosa solo para personas que se dedican a humanidades, ¿no? O a psicoterapia o a coaching, que en realidad todo esto es una forma de vivir la vida con relaciones de más calidad y con un impacto más positivo en la sociedad. Sí, si quieres verlo como algo muy práctico, en Lifeful, por ejemplo, todos los managers han hecho este curso, ¿no? Y es una forma, si quieres, que ha hecho, porque, y esto es mi opinión, ¿no? Puede ser que no ha hecho un estudio, tampoco hay, pero creo que nos da una forma de comunicar y de entendernos y de vocabulario común sobre ciertas cosas que hace que muchos conflictos no se den o que tengamos, ¿no? Sobre todo la parte que me interesa muchísimo es la de la prevención, ¿no? En realidad, aunque el curso se llama Empatía y Resolución de Conflictos, casi podría decir que es un curso sobre prevención de conflictos, ¿no? Porque es la parte que acaba siendo más interesante, que es que muchas veces ni llegas, ¿no? A cosas. Lo ves en reuniones, ¿no? En que la gente encuentra maneras de cuidar de todo, ¿no? De sí mismo y de los demás, porque tienen estrategias, ¿no? Que antes hubieran sido más difíciles. Y eso en particular en los roles además que tienen poder, pues como cuando tienes un rol de poder, ¿no? Y tú lo sabes, ¿no? Tener un rol de poder ¿no? Desde el consultor experto, ¿no? Hasta el CEO, pues cuando tienes poder, la posibilidad que tienes de hacer daño, ¿no? O de ejercer eso, ¿no? Del impacto que tienes sobre más personas, ¿no? Es más grande. Entonces, en mi caso había mucho más preocupación, si quieres, ¿no? Cuando empecé a hacer este taller de Lifeful, en que la gente tuviera esto, ¿no? La gente sobre todo que tiene poder, tuviera conciencia, ¿no?
cómo usarlo, ¿no? Y de qué puede pasar, ¿no? Si haces según qué cosa u otra, ¿no? Porque creo que aunque es importante para todo el mundo, ahí todavía es más importante, ¿no? Puedes impactar mucho más. Pero bueno, hay muchos roles de poder, consultores, Scrum Masters, no sé, ¿no? Cualquiera que tenga un rol donde de alguna manera una organización le cede, ¿no? un poder, o tiene un rol de autoridad, pues simplemente porque es el senior del equipo, sabe más y la gente le hace caso, ¿no? O porque eres el consultor externo que viene y eres el experto en lo que sea, ¿no? Porque has escrito un libro, o lo que sea que la gente te dé autoridad, ¿no? Tienes también esa responsabilidad porque puedes, ¿no? Ejercer, si quieres, más violencia sobre otros porque tienes un impacto mayor, ¿no? Sobre otros. Sí, sería estupendo que dirigentes de empresas y políticos también hicieran este tipo de formaciones. Bueno, si no estas, algunas que les llevasen a tomar conciencia de ciertas cosas, sí. Pues muchísimas gracias, José Carlos. Espero que nos veamos más o nos escuchemos más veces en el podcast. No, gracias a ti, ha sido un placer. LeanMind es la empresa que patrocina este podcast. Y también es la empresa en la que yo estoy orgulloso de trabajar. ¿Cómo podemos patrocinar el podcast? Pues porque afortunadamente tenemos unos clientes maravillosos. Trabajamos para empresas que tienen su propio departamento de desarrollo, personas que desarrollan su propio producto digital y que quieren subir de nivel. Nos llaman porque quieren subir la calidad del producto y a la vez capacitar a las personas e integrar parte de la cultura de ingeniería de XP, valores y principios en su día a día. Durante 6 meses o a veces un año o incluso más, varias personas de LeanMind se añaden a esos equipos de desarrollo para hacer un mix y que haya un intercambio. Trabajamos en su producto real, típicamente ayudándoles a recuperar el control del código legacy que se ha ido y no hay quien pueda, o para desarrollar también nuevas features con unos buenos estándares de calidad que hagan que ese código sea sostenible en el tiempo. En definitiva, quieren alcanzar objetivos de negocio diferenciadores y por eso nos llaman. Si trabajáis en desarrollo de producto, sois una empresa que cuida de las personas, que está buscando la mejora, que tiene retos a los que hacer frente, os va a encantar trabajar con LeanMind.